Utilizando Click, que es una biblioteca de Python, para hacer este tipo de cosas. Esta charla incluye, por supuesto, código, porque aunque sea de 20 minutos, eso no pasa nada, como hemos visto en el resto de ellas. Entonces, ¿qué es Click? Click es el nombre de Command Line Interface Creation Kit, ¿no? Entonces han hecho el acrónimo y le han dicho, pues Click, que con línea de comandos, por supuesto, no tiene ese sentido. Entonces, vamos a primero guiar esto con un ejemplo. El ejemplo parte pues, de que tenemos, por ejemplo, una librería y queremos incorporarle funcionalidad para poder testearla en línea de comandos. O sea, que no es parte de un proyecto más grande, sino que, por ejemplo, pues podemos querer probarla a mano o simplemente queremos hacer un proyecto que sea en sí mismo, que empiece ya siendo un programa que tenga esta interfaz. Entonces, vale. Uy. Entonces, este es el primer intento que todos podemos tener a la hora de hacer un programa en línea de comandos en Python. Y name es main, entonces pues ejecuto la función con la que empieza mi código. Esto es totalmente razonable cuando tu script es pequeño. Y además incluso, pues muchos de nosotros estaremos acostumbrados a hacer interfaces de línea de comandos de scripts en Bash, a lo mejor, y utilizamos Bash para cosas que a lo mejor podríamos estar usando Python y tener menos líneas de mangling de lo que es la salida de lo que estamos haciendo y más de lo que es el algoritmo de código que estemos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que tenemos que usar argumentos. Entonces, estos argumentos tenemos que parsearlos de algún modo. Entonces, tenemos que hacer una función que nos parsee estos argumentos y que nos devuelva la información que tenemos luego que pasarle a nuestra librería. Esto no es un problema y, de hecho, pues, esto va a ir creciendo y va aumentando, pero llega un momento en el que pues, tenemos que añadir más cosas y ya no es sostenible, ¿no? Entonces, llega un momento en el que, pues, además de nuestros argumentos, queremos además parsear esto en forma de variables de entorno, porque estemos ejecutando esto pues, desde otro lugar, desde a lo mejor un orquestador o desde un sistema de configuración que introduzca variables de entorno y que permita que se ejecuten cosas diferentes sin esto. Entonces, pues ya tenemos más complejidad. Llega un momento en el que a lo mejor tenemos más complejidad en lo que es la parte de gestionar los argumentos y cómo le pasamos esa información a nuestro código que en sí mismo de la chicha de lo que estamos haciendo, ¿no? Además, luego tenemos otro problema adicional, que es que además nuestro frontend a la librería que estemos haciendo puede no tener un único punto de entrada y queremos hacer varias cosas. Entonces, queremos hacer varias cosas, en realidad lo que tenemos es como varios subcomandos o varios comandos que se ejecutan en función de unas ciertas cosas. Este código que aquí puede parecer razonable, con pues una lista de ifs de cada comando, es bastante horroroso y llega un momento en el que hay que pararse a pensar y utilizar al menos pues, alguna práctica de ingeniería como pues, tener una lista de las funciones disponibles y demás. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta también, que no todo es añadir código, sino que hay que pararse a pensar este tipo de cosas. Pero dentro de este pensamiento también yo creo que es importante tener en cuenta, yo soy una persona vaga y creo que es algo que es importante a la hora de programar, que se trata no de escribir mucho código, sino de escribir el menos posible, que haga lo más posible en el menos posible, que sea lo más descriptivo. Y este tipo de... Perdonad. Este tipo de código pues es un poco repetitivo, incluye cosas que no son necesarias. Y además estaba incluso excluyendo la posibilidad de, pues, en este caso, traducción, en caso de que el comando no exista y demás. Entonces llega un momento en el que tenemos que reducir esta complejidad. Para eso tenemos herramientas como Click. Entonces, ¿qué es Click? Es una biblioteca que incluye un montón de decoradores y de otras utilidades para poder realizar este tipo de interfaces de forma más declarativa. Al final, declarar cosas es como decir lo que tienen que hacer sin tener que decir cómo, ¿no? Que es parte de lo que ofrece la biblioteca. Además, nos da alguna serie de utilidades para la entrada-salida que nos permiten tratar ficheros como stdin y stdout como si fueran ficheros, por ejemplo, de una forma muy interesante que vamos a ver ahora, y así como pues, otras cosas más chulas como barras de progreso que se generan en función de iterables que puedas tener en el código y demás. Y además, por supuesto, nos genera el "-help" de forma automática en función de lo que hayamos declarado, el "-version" si lo activamos y tenemos un sistema de versionado en nuestro proyecto, y luego la posibilidad de tener rutas, comandos, subcomandos, lo que mencionaba antes con los if o con el diccionario que luego arregle, pues esto en realidad se puede llevar al infinito con comandos que tengan subcomandos y que
y que ejecuten distintas cosas en función de lo compleja que quiera ser nuestra herramienta, sin que eso redunde en que tenga que ser linealmente más grande nuestro código con cada funcionalidad, ¿no? Simplemente por el hecho de los argumentos que tenga. Entonces, como con cualquier cosa que podamos enseñar por primera vez, es imprescindible un hola mundo. Este es el hola mundo de Qlik. Tenemos que definir, además de importar lo que es la biblioteca, para utilizarlo tenemos un @Qlik command, y esto lo que hace es anotar que la definición que estamos poniendo debajo es una función que va a ser interpretada por Qlik. Además, vemos en el ejemplo que se genera automáticamente el --help, y que, bueno, en este caso pues, es un comando que no tiene opciones, y entonces pues, nos dice simplemente que existe el help y salir. Eso quiere decir que en caso de que haya opciones que no existen, esto también lo gestiona automáticamente Qlik, y pues directamente nos va a dar un error, y es decir, que todo lo que pongamos tiene que ser lo que se espera, y si nos esperamos que nos puedan introducir cualquier cosa, tenemos que decírselo explícitamente, porque una de las opciones de Python es que explícito es mejor que implícito. Entonces vamos a añadir una de estas opciones. Para esto podemos utilizar el @Qlik.option, y le podemos pasar como argumentos todos los nombres que queramos que tenga ese argumento en consola. Entonces, le podemos pasar nombres largos y nombres cortos, y se va a poder utilizar cualquiera de los dos. Y esto utiliza además las convenciones de Unix. Vamos a ver ahora cómo funciona. El caso es que además podemos tener un valor por defecto para no tener que introducirlo, y un texto de ayuda, que es lo que luego se va a generar en el help. Aquí podemos ver distintas formas de invocar el comando, y vemos que si lo invocamos con el igual o sin el igual con el espacio, o -n y seguido tal, todos estos funcionan, porque esta es la forma en la que los programas de Unix suelen funcionar, y que si lo ponemos sin argumento, pues nos dice que requiere un argumento. Si le pasamos comillas simples, pues esto sería ya el argumento a mayores, pero que hay que pasárselo desde terminal, ¿no? Vemos además que aquí atrás estamos utilizando el Qlik.echo. Podríamos haber puesto un print y quedarnos tan contentos, pero en lugar de eso, echo nos da, pues, tal y como nos dice la documentación en ese texto tan largo, las posibilidades de, por un lado, quitarnos los colores que podamos haber introducido si el texto lo estamos poniendo a un fichero que no es una terminal, porque podemos redirigir la salida estándar. Es algo habitual además en programas de consola. Esto nos permite poder tener una experiencia satisfactoria en ambos entornos, y nos reformatea los colores ANSI que hayamos incorporado en Echo para que esto también funcione en Windows, porque esto soporta Windows. También consigue sacar cosas, aunque tengamos una configuración de locale o de las variables de locale mal configuradas, y permite tanto sacar bytes como strings en este caso. Entonces, cualquiera de ambos va a funcionar. Esto es lo más compatible con todo que han conseguido la gente de Qlik. Y además funciona en ambos casos, tanto en Python 2 como en Python 3, con el mismo tipo de resultados. Además, lo que contaba antes de cómo arreglar lo de tener distintos comandos, pues podemos tener en este caso pues una interfaz de línea de comandos que tenga pues, dos comandos, ¿no? Uno de initdb y un dropdb, que si no ponemos nada pues va a utilizar esos propios nombres como los nombres del comando, y luego tenemos que agruparlos en un grupo que es, digamos, el punto de entrada de todas estas cosas. Si tenemos código definido en este grupo, se va a ejecutar independientemente de cuál de los comandos sea que se ejecuten, y aquí podría haber más opciones. Entonces son opciones globales, y luego tenemos el comando y luego opciones del comando. De este modo podemos tener cada cosa en su lugar. Existe una cosa que no voy a mencionar en las diapositivas, pero que podéis ver en la documentación, que es luego la posibilidad de poder pasar contextos entre estas funciones todas para poder ir generando pues, un árbol de opciones que nos dé, estos datos. O sea, que nos permita pues, ir componiendo funciones de una forma más compleja, si fuese necesario. Entonces, este es el ejemplo con estos multicomandos. El --help nos va a dar la ayuda genérica del grupo, y nos daría la descripción de las opciones que tuviese el grupo, y luego nos va a dar una lista de comandos. Esos comandos pueden tener una documentación, y además, si luego hacemos comando --help, nos dará la documentación de ese subcomando. Todo esto sin haber escrito nada más que 4 líneas de código. Y además, otra cosa adicional, y es que si estamos empaquetando nuestro programa con setuptools y generando un paquete, pues esto se integra perfectamente con estas utilidades,
de forma que podemos generar no solo interfaces de línea de comandos que ejecutemos como Python, lo que sea, sino que además podemos generar ficheros scripts de la terminal en la que estemos, o sea, en Unix serán terminales de SH y en Windows serán interfaces de, perdón, líneas de comandos de BAT, pero esto ya es algo de Setup Tools, ¿no? La integración lo que nos permite es poder sacar el CLI a esta interfaz de forma que nos exporte un comando que se llama como nosotros queremos y que tenga ya directamente estas cosas a mayores, sin tener que llamar a Python o sin tener que hacer ejecutable el script de Python. ¿Qué más? Tenemos otra cosa más. Además de las opciones, tenemos argumentos. La diferencia es que las opciones pues están más restringidas, es nombre-valor o nombre-varios valores, y los argumentos son argumentos que estamos añadiendo a un comando, ¿no? Como puede ser pues, copiar origen-destino y demás. Los argumentos, pues es lo típico. En el ejemplo de copiar podrían ser origen y destino y además en ambos casos tienen tipos. Además de los tipos habituales de Python, tenemos ciertos tipos más específicos de click, como puede ser path y file, que nos dan ficheros o directorios en su lugar. Y en el caso de los ficheros, esto está muy bien porque nos permite, por ejemplo, obtener que, por convención, normalmente un guión es std-in o std-out, en caso de que estemos leyendo o escribiendo. Entonces nos esperamos que cuando estemos recibiendo un argumento que sea un fichero y le estamos pasando guión, nos reciba std-in o std-out. Esto nos hace esa conversión automáticamente sin tener que hacer ningún paso adicional. Luego tenemos pues, otros tipos de argumentos más, que tampoco voy a entrar más en detalle. Lo que mencionaba antes de las variables de entorno se puede incorporar aquí directamente de dos maneras. Por un lado existe una opción que se puede añadir a las opciones de click, o sea, un parámetro más de un keyword parameter, que permite sacar para una opción concreta un nombre de una variable de entorno, y luego existe una cosa aún más potente, que es este keyword parameter de cualquier cosa que sea un click command, que nos permite que todas las opciones se puedan especificar como prefijo, guión bajo, nombre de la opción en mayúsculas. Y de este modo pues ya tenemos directamente soporte para lanzar esto con variables de entorno automáticamente. Lo que aquí es importante destacar es que si esto lo hacemos en el ifNameIsMain, cuando empaquetemos esto con Setup Tools y queramos añadir una función, no nos va a coger las variables de entorno. Esto tendría que estar dentro de la función que estemos añadiendo. Es decir, aquí ifName equals main deberíamos de tener un main que sea el que llame al comando con este parámetro. Si no, no se va a propagar esta opción. Luego tenemos más cosas y en función del tiempo que me quede para preguntas, pues puedo cortar en cualquier momento. Pero tenemos la opción de, por ejemplo, de paginar resultados de texto. Si tenemos una serie de resultados que queremos luego visualizar en consola, pues Click nos da una opción directamente que se llama Echo via Pager, que nos saca el less o lo que tengamos en nuestra terminal para poder mostrar este resultado de forma interactiva. Tenemos también opciones para poder sacar, por ejemplo, editores, como hace Git Commit, que por defecto nos saca un editor para modificar el mensaje de commit antes de guardarlo. Y esto funciona exactamente igual. Tenemos un click edit, que le pasamos el texto que queremos editar o el fichero que queremos editar según lo que queramos, y podemos o bien recibir las modificaciones o bien escribir ese resultado. Y luego tenemos pues, también la posibilidad, como dije antes, de tener barras de progreso, que a partir de cualquier iterable podamos ir incluyendo según se va iterando sobre él, imprimiendo por consola la barra de progreso que va ejecutando. Entonces, si estamos, por ejemplo, procesando una serie de datos importante, pues podemos ir mostrando lo que estamos haciendo hasta llegar al final y luego mostrar los resultados, de forma que pues, no parece que el programa se ha quedado tonto y no está haciendo nada, sino que en realidad lo que está es pues, procesando datos y así sabemos además en qué lugar del iterable está, sin nada más que añadir esta instrucción de aquí. Tenemos una función que lo que hace es encapsularnos un iterable como otra variable
Y al recorrerla, esto lo que hace es, esto tiene un context manager, y entonces al hacer enter y exit de esto, pues se muestra y se elimina la barra de progreso, o sea, lanza el salto de línea después. Y lo que hace es, pues, según se vaya recorriendo el iterable, en cada recorrido pues va incrementando su valor. Si el iterable además no tiene una longitud determinada, porque no tenga len, se le puede pasar al progress bar la longitud estimada que va a tener para que nos pueda pintar una barra de progreso determinada en lugar de indeterminada. Lo que contaba antes del que puede abrir ficheros de forma más sencilla, tenemos el click open, que nos permite tratar stdin y stdout de forma transparente, y que además el descriptor que nos devuelve lo podemos utilizar en with, de forma que stdin y stdout no se van a cerrar, aunque entonces fopen y luego tienes que hacer close, o lo abres dentro de un with, lo que sea. Y sin embargo esto lo que va a hacer es meter esto dentro de otro context manager para que la entrada y salida estándar no se cierren, para poder seguir utilizándolas luego. Y este es uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, aunque estemos aquí debajo del with, da igual que esto haya sido un fichero o no. Si es un fichero se ha cerrado, y si no es un fichero, pues entonces no se ha cerrado. Entonces, hay más cosas, pero por el tamaño bueno, por el tiempo que tenemos, pues os refiero a la documentación para que las veáis, como puede ser, pues, poder lanzar otros elementos de forma interactiva, poder lanzar aplicaciones desde Click, o poder requerir al usuario intervención para decir, bueno, a partir de este paso necesito tu interacción para continuar, y poder decir sí o no, y cosas interactivas de forma muy sencilla. Antes de las preguntas quería enseñaros que en la documentación están este tipo de cosas muy bien contadas. En particular está el tema de las opciones, cómo se pueden determinar, el tema de que puedan ser opciones de carácter múltiple, que puedas tener más de un argumento, y cómo puedes tener tipos de datos personalizados para no utilizar los tipos de dato básico, y tener, pues, una estructura más compleja de lo que quiera representar declarativamente las opciones. Esto lo podéis buscar como ClickPython en Google, o directamente, esta es la URL, clickpoco.org, o lo buscáis en pip y os llevará aquí a la documentación. Y preferiría que hubiera preguntas si hay tiempo, pues mejor, porque me parece que es una discusión más chula, ¿no? ¿Por qué no usamos Bash? ¿Por qué no usamos Bash? Al final, para un programa suficientemente complejo, acabas teniendo más tiempo para procesar argumentos que para realmente hacer lo que quieres hacer con ellos, ¿no? Yo creo que eso es una de las mejores cosas que tiene declarar argumentos en lugar de decir cómo hay que procesarlos. Y en comparación con argparse o opparse, pues esto nos da una forma más cómoda de definir todo esto, ¿no? ¿Cómo se compara esto con docop, por ejemplo? No sé si lo has llegado a probar. A probar no, pero sí que he leído sobre él, y la docop te permite hacer líneas de comandos geniales, ¿no? Pero necesitas más esfuerzo para poder llegarlas a llevar a cabo. Esto te da algo que está es más pragmático, en el sentido de que lo puedes adaptar a más cosas, pero no te permite ir tan al detalle de todo lo que quieras. Entonces, si quieres hacer algo que se comporte exactamente como tú quieres, con todos los parámetros, pues seguramente esto pues tengas que hacer muchas más cosas que con docop para conseguirlo. ¿Hay algún framework de testing para poder simular todo el tema de comandos y demás? Es una buena pregunta. Y para poder simular, la pregunta es si hay algún framework de testing para poder probar todo esto. Y el propio Click tiene aquí una parte que se llama testing, que te dice cómo se hace y cómo aislarte del sistema de ficheros, y cómo tener cómo poder tener ¿cómo se dice? Ficheros, de forma que sean ficheros de testing que puedas meter como si fueran parámetros y demás. O sea que lo puedes luego incorporar a tu framework de testing. ¿Es equiparable esta con Invoke, o para ti son distintas? ¿Perdón? Si es equiparable Click con Invoke, o también es algo parecido, pues tener tus tareas y luego poner comandos que puede decir las
veo similitud, pero no sé si hay... Pues la verdad es que no he utilizado yo personalmente Invoke y no sabría responder a esa pregunta. La pregunta era si esto qué similitudes tiene o en qué se diferencia de Invoke, ¿no? Tienen cosas en común. Al nivel del Invoke, pues tú tienes tareas con decoradores, vas decorando tareas, Sí. y ellos te proporcionan automáticamente también pues vía shell que tú puedas ejecutar, pues eso, que tengas una interfaz de línea de comandos. Ujú. Parecen parecidas. Puede ser. En el testing que estamos comentando viene Invoke, o sea que se ve que lo implementa también. En la parte misma de testing, de Git, tiene un comando Invoke que no sé si era lo que está comentando. Pero igual no es lo mismo, no lo sé. En Basic Testing, en Testing Click Application. No, pero esto es el invocador de los parámetros de test. Está invoke.org, que es donde está el playtest, que es similar. Pues eso, que tú decoras con tasks, las funciones que tú quieres que luego se representen y pues igual que aquí tienes un comando, se lo llama creo que categorías o algo así, pero vamos, ves que siempre para cada uno. Ajá. Pues no lo sé, no lo había utilizado. Pero una de las diferencias que tiene Click así a ojo es la forma de definir estos parámetros. Tú les puedes poner claro, aquí por defecto esto va a ser --docs y seguramente nada más, ¿no? Bueno, no sé cómo funciona, pero la cuestión es que Click al obligarte a tener un decorador para cada una de las opciones, ya te está invitando a escribir también el help de esa opción y yo creo que eso es una buena idea. Pero, desde luego, no puedo decirte nada más. Bueno, si no hay más preguntas, pues nada, pedimos al ponente que seguro que está encantado de Claro que sí. estar más en los pasillos. Nosotros. Gracias.